Hola chicos, otra vez. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctora. Doctora, Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, continuemos con lo que hemos dejado. Estamos hablando de esto. Les he dicho, por favor, reconozcan qué vaso arterial. Me han dicho es la arteria aorta, tiene su incisura. La pregunta es, ¿por qué se daba la incisura? ¿Cómo llegábamos a tener una incisura acá? En eso nos hemos quedado. Porque resultado de qué era la incisura de la aorta. Cierre de válvula aórtica.
Gracias. Gracias a que perdón, gracias a que se cerraba la válvula de la aorta, la válvula aórtica. ¿Qué pasaba para que se cierre? ¿Había un retorno, doctora? Exactamente. Y eso aplastaba las valvas de la válvula y de esa manera se cerraba, ¿no ve? Se cerraba la válvula. Entonces, ahora fíjense acá, si se fijan, otra vez, por favor, hemos dicho acá eje horizontal no hay nada, solo hay estos garabatitos rojitos, si quieres, con letritas, y hemos dicho en el eje vertical hay la presión en milímetros de mercurio. Te han puesto dos, fíjense, porque acá empieza en 0, si quieres, va hasta 160 y acá empieza en 80 y va a 160. Si te pones a pensar, acá dice lo normal, supongo que todos estamos de acuerdo que esta es la aorta. Y te he dejado acá la descripción de la figura que es de tu libro. Y estamos hablando de la aorta. Hemos dicho que es normal una presión mínima de 80 milímetros de mercurio y una máxima de 120 milímetros de mercurio. Ahora, empecemos por acá, por favor. Fíjense acá. Te está diciendo la patología y te está diciendo que, ¿ves acá incisura? En esta imagen que estoy señalando con mi cursor, ¿ven acá la incisura típica que tiene la aorta? ¿Se ve o no? No. No, No, doctor. doc. No se ve. Entonces, hemos dicho la incisura se da por el cierre de la válvula aórtica gracias a que un poco retrocede la sangre y cierra sus valvas. Acá no hay incisura. ¿Qué te está diciendo eso? Si no hay incisura, ¿por qué sería? Es por lo que no hay un cierre, doctora. Excelente, muy bien. No hay un cierre de la válvula aórtica. ¿Por qué? Fíjense, acá te está diciendo la patología. Insuficiencia aórtica, prácticamente de la válvula. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de insuficiencia o estenosis valvular, que es otro término? La estenosis valvular te dice que esa válvula está estrecha. Si quieres, cuando hay diástole, relajación, esa válvula debería estar completamente abierta. Pero cuando hay estenosis, si quieres, esa válvula está semiabierta, no se abre totalmente. ¿A qué se refiere la insuficiencia? Esa válvula debería estar completamente, o si quieres, totalmente cerrada. Si quieres, te podría decir, tendría que ser un cierre hermético. Nada pasa por ahí. En este caso, si se acuerdan, la válvula aórtica tiene 3 valvas. En este caso, ¿qué está fallando? Puede que esté fallando una valva o varias valvas. ¿Y qué está pasando? No hay cierre completo total. Por ende, si la valva está mal, por ende, como no va a ser el cierre completo, ¿qué va a pasar? La sangre retorna. Exactamente. Y fíjense a cuánto ha subido la presión, fíjense. Ya no es de 120, ha llegado a ser 160. Ahora fíjense acá. Comparemos la figurita, el garabatito si quieres, de la insuficiencia aórtica. Te he dicho insuficiencia, esa válvula debería tener un cierre hermético, pero no lo tiene. Y en estenosis, esa válvula debería estar completamente abierta, pero no lo está semiabierta. Y fíjense cómo se ve la figurita en estenosis. ¿Y qué más ha pasado? ¿Sigue normal? Sí.
La presión sigue normal, fíjense, 120 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué ha pasado con la incisura? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué se ve así? Fíjense. ¿Qué pasó aquí, chicos? ¿A alguien se le ocurre, se imagina qué ha pasado ahí? ¿O alguien puede imaginarse qué pasó? Doc, ¿no sería que las valvas no se han cerrado por completo? En la estenosis, por si acaso, chicos, en la estenosis, si quieres, estás en diástole, o sea, necesita llenarse de sangre, ¿no ve? Necesita llenarse de sangre, pero no se llena con la cantidad de sangre necesaria. ¿Por qué? Porque está estrecha esa válvula, no se ha abierto bien. Fíjense acá. ¿Tiene la incisura? Sí, no hay una incisura, pero fíjense, se marca esta incisura como la que ves acá, o sea, es bien pronunciada. Acá yo Sí. solo punto. No, no se ve ¿Por qué tanto. crees que es así? Si está Porque no se abre estrecho, bien. si está estrecho, ¿ustedes creen que está pasando la cantidad de sangre necesaria? No, Está doctora. No, pasando menos, chicos, No. está pasando menos, ¿no ve? Entonces, Ujú. fíjense la diferencia entre una estenosis y una insuficiencia. Pero ahora veamos este, fíjense, conducto arterioso permeable. ¿Quién me puede decir dónde estaba el conducto arterioso? Fíjense el dibujito primero. A ver, dice, esto es un conducto, la patología es conducto arterioso permeable. Acá la presión, fíjense, la presión mínima, estamos hablando de aorta, por si acaso, de la aorta, va a ser mínimo de 40 y máximo de 160. Fíjense. ¿Quién se acuerda que era el conducto arterioso permeable? Quiero poner esto. Ay, Dios, a ver. Mm, ¿Y qué quiero? Se ve, creo, ¿no ve? A ver. ¿Ven el corazón en mi pantalla, chicos? Sí, doctora. Ya, perfecto. Se ve. Listo. Ya. Te he puesto la imagen del corazón. ¿Quién me puede decir, doctora, este era el conducto arterioso? Estaba aquí viendo la imagen. ¿Alguien se acuerda? Entre la aorta y la arteria pulmonar, doctora. Excelente, aquí está. Una vez que naces, sales del útero de tu mamá, sales al mundo exterior. Esto tiene 24 horas, máximo 48 horas para cerrarse y se convierte en ligamento arterioso. ¿Qué hemos estado diciendo todo este tiempo desde que hemos visto corazón? Que este maneja mayores presiones, el corazón izquierdo maneja mayores presiones que el corazón derecho. Entonces, se puede decir que cuando somos adultos, si hablamos de presión, la circulación, ¿cómo sería? De izquierda a derecha. En el feto, en la vida fetal, o si quieres, dentro del útero de tu mamá, ¿esta circulación va a ser igual o es diferente? Primera pregunta. ¿Qué dicen? La circulación es al revés. Exactamente. Es de derecha a izquierda. Para empezar, ¿por qué? Vamos a decir por qué. No hay pulmones. En el feto van a ver
Quiero que entiendan esa gráfica que les he mostrado y por eso he apartado esto. Ujú. Me dicen si se ve, por favor. Entonces, aquí está. Aquí está tu circulación fetal. Si te acuerdas, los pulmones todavía, si quieres, siguen desinflados. Tal vez si están formados cuando estás haciendo vida fetal, están desinflados y cuando empiezan un poco a inflarse, si quieres, a partir del 7º mes de embarazo. Entonces, no hay pulmones. Haz de cuenta eso, no hay pulmones. No están funcionando. Y cuando acaban de activarse y funcionar bien, cuando uno nace, ¿no ve? Uno nace, grita, lloriquea, ahí está. Entonces, fíjense, esta es una circulación fetal. ¿Quién es la fuente de comida? La que se deshace de nuestros desechos. La placenta, la placenta. En especial, ¿quién te va a dar sangre arterial? Fíjense, aquí está, fíjense los colorcitos, flechitas. La vena umbilical, acá está. Fíjense, vamos a hacer un resumen así resumidito. No hay hígado tampoco, porque si se acuerdan, en el adulto pasamos por el hígado, ¿no ve? La circulación pasa por el hígado. Entonces, ven umbilical y fíjense, aquí hay un puentecito, si quieres, de unión, el ducto venoso. ¿Para qué? Para la vena cava inferior. Ahora fíjense este colorcito, por favor. Y acá está la vena cava superior. Igual está, fíjense, chicos. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a aumentar un poquito más. A ver, déjenme ver si puedo aumentar. Ahí está. Estamos ya acá. Si te das cuenta, me voy a guiar por los colorcitos. Ya hemos dicho que rojo significa sangre arterial y azul sangre venosa. Si te das cuenta, por la vena cava inferior le está llegando a la aurícula derecha sangre rojita arterial y por la vena cava superior le está llegando a la aurícula derecha sangre venosa, sangre desoxigenada, sucia. Ahora fíjense qué va a pasar, fíjense qué sabio es Dios y cómo nos ha hecho. Por eso a los que me dicen, doctora, no me gusta embriología, Dios mío, de la que te pierdes. Fíjate acá. La aurícula, si te imaginas, es como un hueco. Pero ¿cómo ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Para que en el mismo hueco entre una sangre totalmente venosa y otra arterial y no se mezclen. Fíjense esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, y fíjense el camino y dices, solo Dios puede hacer eso. Y si no crees en Dios, bueno, será la ciencia, pero si te das cuenta, todo tiene un origen. Yo no soy católica practicante, por si acaso me he criado, me han inculcado a mí ser católica, pero no soy practicante. Pero fíjate acá. Entonces, tu sangre arterial de la vena cava inferior llega a la aurícula derecha y se pasa a aurícula izquierda mediante ¿qué? Fíjense, el Foramen oval. foramen ovale. O sea, había una comunicación, si se acuerdan, en el tabique interauricular. Y no sé si pueden ver acá el dibujito. Había como, si quieres, no era el tabique en sí, pero había esto que era como una tapita bien flexible y por la presión se abría, la presión de esta sangre de la vena cava inferior se abría y llega a aurícula izquierda. Fíjense acá, de aurícula izquierda abre la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo y de ahí válvula aórtica, aorta ascendente, callado de la aorta. Si te fijas, la sangre acá ya no está tan roja como acá, pero tampoco está de este color azul o si quieres de este color lila, no está, ¿no ve?
Entonces ha cambiado un poco el color. Y si te fijas, esta sangre se supone tiene mayor cantidad de oxígeno que la que ves acá en el tronco pulmonar. Y todo eso va a ir ¿dónde? A todo lo que sea irrigación de la cabeza cuando estamos en vida fetal. Pero doctora, ¿qué pasa con la sangre de la vena cava superior? Fíjense, como les digo, que o sea, Dios es sabio, capísimo, fíjense, llega sangre venosa, totalmente venosa, a tu aurícula derecha. ¿Y qué va a pasar? Esta sangre venosa, sí o sí, va a cruzar la válvula tricuspidia y llegar a ventrículo derecho. Y fíjense ahora, ha cambiado el color de la sangre, ¿no ve? O sea, quiere decir que ya tiene un poquito más de oxígeno porque un poquito se han debido topar acá la arterial de la cava inferior con la venosa de la cava superior. Y fíjense acá, llega a ventrículo derecho, abre la válvula pulmonar, entra a tronco pulmonar y fíjense acá. Acá está el conducto arterioso. Ahí sí necesitábamos eso. ¿Por qué? Fíjense, pasado el callado aórtico, cuando ya empieza la aorta descendente, ¿han visto ahora por qué les preguntaba tanto las partes de la aorta? Ahí está, aquí está tu respuesta. Fíjense, pasado el callado aórtico, cuando se inicia la aorta descendente, esta sangre, fíjense, va a entrar a la aorta. En nosotros no pasa eso, si se acuerdan. Por eso hemos estado revisando como disco rayado, hemos estado repitiendo lo mismo. Fíjense, va a pasar acá y esta sangre, fíjense, no es el color de esta, tiene un poquito de oxígeno, va a ir a todo lo que es, si quieres, de hombros para abajo. O sea, Dios ha dicho que llegue mejor oxigenación, mejor sangre al cerebro y el resto del cuerpo se puede formar con esta sangre menos oxigenada, casi venosa. Fíjense. Entonces te pregunto, después de que te he dado esta super clase de embriología, y si me dices no me ha gustado, voy a ver cómo mejorar esta super clase de embriología, ¿por qué cuando hay un conducto arterioso permeable aumenta la presión sistólica, la presión máxima y la presión mínima sistólica o diastólica de la aorta? Vamos a volver otra vez a nuestra exposición. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí estamos. Fíjense. Fíjense, conducto arterioso permeable. Tiene su incisura, la aorta, fíjense, bien marcada, no como acá que ves, está marcadita lo normal, pero fíjense las presiones, hemos llegado a 160. Después de esa super clase de embriología, ¿qué me vas a decir? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. En ¿La vano. sangre se filtra? Vale. Claro, has visto, te estoy diciendo, en la vida fetal sí o sí necesitabas ese conducto arterioso, pero ya en esta vida, ya aquí en el mundo exterior, necesitabas que ese conducto arterioso se cierre. Como no se ha cerrado, ¿qué ha pasado? Mucho más cantidad de sangre le está llegando a la aorta y por eso ha aumentado, fíjense, fíjense eso. ¿Han visto qué importante es saber embriología también? Y si sabes, si te gustaba embriología, te das cuenta ya, si hablas de malformaciones congénitas, te das cuenta de todo, sin necesidad de memorizártelo la malformación, necesitas saber qué produce. Digamos, una tetralogía de Fallot, si te acuerdas, son 4 cositas.
pero te vas a ubicar facilito. ¿Por qué? Porque sabes embriogénesis. Ahora fíjense acá. Por último, arterioesclerosis. ¿Alguien me podría decir qué entiende por arterioesclerosis? Nadie. Endurecimiento de Porque las arterias, doctora. Estrechamiento. Endurecimiento de los vasos, pero ¿por qué? ¿Qué causa que se endurezcan? La es por el acúmulo de grasa, doctora, que hay en las arterias. Exacto. La grasa, nuestra mala alimentación, comer puro comida chatarra, digo nuestra porque yo me incluyo, ya me han visto. Ahí está. Entonces, ahora fíjense acá su incisura. ¿Por qué está más marcada que acá? ¿Por qué creen? Si está duro, como ha dicho tu compañero, si está duro. ¿Será que, y fíjense a cuánto ha subido, será que se necesita hacer más fuerza? Fíjense, la presión acá ha subido a más de 160 milímetros de mercurio. Entonces se puede decir que como está endurecido por las grasas, porque es como que lo taponeas, como que le pones su capita de cemento a ese vaso, en este caso a la aorta, va a ser más difícil cerrar la válvula aórtica, ¿o no? Sí o Sí, no. doctora. Sí, No sé quién está con, si puede apagar por favor su micrófono. Han visto de los que no participan, ¿no ve? Obviamente. Entonces han visto qué importante era la incisura y que sepas estos valores de presión. Fíjense, así hemos analizado estas figuritas que tal vez las viste, pero no les diste importancia, pero han visto. Ahora, doctora, ¿por qué hace tanto énfasis en estas macanitas? A mí no me interesa, doctora, porque necesitamos hablar de la presión de pulso. ¿Por qué? Te he puesto una preguntita, ¿no ves? Sobre la presión de pulso. ¿Qué es la presión de pulso? Acá no está. La presión de pulso. Ah. Apaguen sus micrófonos. Creo ya he apagado, no sé. ¿No ven? Creo que sí, ya les apagué. ¿Me escuchan, pero como soy mala, Doctora. Sí. gracias, sí, chicos. Como soy mala con la tecnología. Bueno, entonces, ¿cómo consigues la presión de pulso? Van a ver, eh, hemos hablado ya, creo, con ustedes de presión arterial. Hemos dicho que la presión arterial normal es una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y una diastólica de 80 milímetros de mercurio. La presión de pulso se consigue restando estos dos, o sea, siempre vas a restar 120, la sistólica primero, menos el 80, la diastólica. Es presión sistólica menos presión diastólica. Tu resultado, ¿cuánto va a ser? 40 milímetros de mercurio. ¿No ve? Si acá tenemos 160 y acá 40, ¿cuánto es 160 menos 40? 120. ¿Se imaginan? Lo normal es 40 y acá hemos llegado a 120 en presión de pulso. Ahora, ¿para qué te sirve calcular la presión del pulso? La presión del pulso solo te va a decir la fuerza que genera ese corazón para cada latido. O sea, fíjense acá, oh por Dios, si ese corazón está haciendo demasiada fuerza que no debería, ¿no crees que se va a enfermar? Sí, ¿no ves? Se va a enfermar por si acaso. Entonces, para eso es la presión de pulso. ¿Por qué te quería hablar de la presión de pulso? Porque no es lo mismo que la presión arterial media. Fíjense la fórmula.
de la presión arterial media. Fíjense, 2/3 de la presión diastólica más 1/3 de la presión sistólica. Así se calcula la presión arterial media. Entonces, si te digo que tu paciente tiene 120/80 de presión arterial, ¿cuánto va a ser la presión arterial media? ¿Puedes calcular cuánto sería la presión arterial media para ese paciente? ¿Nadie? No dan las matemáticas hoy día. Si te digo tu paciente tiene 120 de sistólica sobre 80 de diastólica, ¿cuánto sería su presión arterial media? 67, doctora. ¿Estás 100% seguro? Fíjate la fórmula, te lo he resaltado con amarillo. Te dice presión arterial media es igual a 2/3 de la presión diastólica más 1/3 de presión sistólica. 85 más o menos, doctora. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ya sé por qué igual algunos han entrado a medicina. A mí no me da. Las matemáticas están fallando. 94 es. Casi 90. 94. Sería 93 porque es 93.3. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué? No entiendo. Entonces, si te digo que es 2/3 de la presión diastólica y 1/3 de la sistólica, sería que 2 por 80, ¿no ve? Te he dicho la presión diastólica está en 80 entre 3 más 120 entre 3. Aquí era presión sistólica. No se confundan por si acaso. En esta fórmula primero está la presión diastólica o si quieres le puedes poner al revés. Pero doctora, ¿por qué le están dando 2/3 a la presión diastólica y 1/3 a la presión sistólica? No entiendo. ¿Quién me va a responder? Nadie. Es lo que hemos estado cantando desde corazón, desde músculo cardíaco. ¿Quién necesita mayor tiempo, diástole o sístole? El Sí, llenado necesita más tiempo. Sí, exacto, la diástole, sí. diástole, la diástole. Por eso fíjense, de 3 tiempos, si quieres, 2 le están dando a la diástole. ¿Por qué necesita tiempo de llenar? Entonces, no sé, que no les engañe eso. Si quieres, lo puedes invertir esto, pero es 1/3 para la presión sistólica. Ahí está. Pasemos a esto. Fíjense, este cuadrito no hay en tu libro. Este cuadrito te lo tienes que saber como el canto del conejo retrasado que te gusta, así, igualito. ¿Por qué? Van a ver los cuadritos del libro cuando pasemos, si no me equivoco, es tema 16 o 17 ya. Son un dolor de cabeza. Esto es más facilito, fíjense. Te habla de la circulación sistémica y la pulmonar. Fíjense, ahí están las presiones. Fíjense la diferencia de presiones. Hemos dicho corazón izquierdo maneja mayores presiones que el derecho. Fíjense la gran diferencia si hablamos de aorta y el tronco de la pulmonar. Fíjense. Máxima 120 de la aorta y mínima 80. Y fíjense acá de la pulmonar, máximo 25. ¿Han visto?
Necesitas saber estos detalles. Para lo que se viene, todo lo que te he puesto acá, necesitas saber. Entonces, ahí está. Pasemos al siguiente, las venas. ¿Qué hemos dicho de las venas? Si te acuerdas, hemos dicho su principal función es que sean reservorio, que sea reservorio. Ahora, por favor, si no quieres leer acá, no importa, fíjate el dibujito, por favor. Fíjense los numeritos y fíjense a qué sección del cuerpo corresponden los numeritos. Fíjense. Mi humilde consejo es que empieces de abajo hacia arriba. ¿Pero por qué, doctora? Porque las venas recogen desechos, hemos dicho, y tienen que llegar a la aurícula derecha. Ahí está, aurícula derecha. Entonces, fíjense, por favor, de abajo hacia arriba. Es lo que hemos estado hablando. Ahora incluso, no sé si era con tu grupo, te he dicho, ¿quién va a decidir? De acá, te he dicho, de todo el corazón que ves acá, ¿quién va a decidir cuánto de sangre va a botar el ventrículo izquierdo? ¿Quién me va a decir la respuesta? Si ves todo este corazón acá, ¿qué parte del corazón decide cuánta sangre va a botar el ventrículo izquierdo a la aorta? O si quieres más bonito, ¿cuánta sangre va a eyectar, va a bombear el ventrículo izquierdo a la aorta? ¿Quién me va a decir? Es el derecho, doctora. ¿Quién? Específico quisiera, por favor. Lado Eh, derecho. Ya, pero ¿quién? para mí sería la aurícula derecha. Excelente. Es la aurícula derecha. Según la cantidad de sangre que retorne mediante las venas a la aurícula derecha, con eso vamos a decidir cuánto de sangre va a botar el ventrículo izquierdo. Ya esa sangre que regresa por las venas cavas aurícula derecha se le llama retorno venoso. Ahora lo que hemos estado hablando, fíjense, les he dicho por favor analicen los numeritos y en qué sección del cuerpo es cada numerito y te aconsejo que empieces por abajo y vayas hacia arriba. En conclusión, ¿qué me puedes decir? Hay mayor presión acá abajo, ¿no ve? Y hemos estado hablando ya de esto. ¿Por qué menos presión acá arriba? Y acá está la respuesta. La sangre por gravedad, si tu paciente está parado, va a tender ¿a qué? A bajar, a bajar. Fíjense acá, presión gravitacional, hemos hablado. Va a tender a bajar esa sangre hacia los pies. Por eso cuando ya somos mayores, viejitos, nos dicen, si tu trabajo es estar parado la mayor parte del tiempo, utiliza medias de compresión. ¿Para qué? Para que esa sangre no se acumule acá, se arruinen las válvulas de las venas, porque si se acuerdan, las venas tienen válvulas, se arruinen y ocasione ¿qué? Varices. Les he dicho, no me vayan a chequear piernas de viejitas que andan con minifalda en la calle para ver si tienen varices. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre presión venosa central y periférica? La presión venosa central es la de la aurícula derecha. Ahí está, nada más, centro, corazón. El corazón es el centro de todo. Y la periférica es el resto, todo lo que no está cerca de la aurícula derecha. Fíjense, ¿han visto qué facilito? ¿O no? ¿Cachai o no cachai? ¿Cachai? 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 ¿Cachai, chicos? Entonces pasemos. ¿Cuál es la respuesta? A, B, C, D, E.